La idea en esta audioclase es reflexionar acerca de cuáles son las técnicas más acordes y más apropiadas y confiables para las evaluaciones psicológicas colectivas y masivas. Hay una pequeña diferencia entre colectivas y masivas. Masivas siempre implica a veces más de un centenar de personas que deben ser evaluadas, por ejemplo, a veces en los ingresos a las fuerzas policiales u otras fuerzas de seguridad. También instituciones educativas, en donde muchas veces se necesita una incorporación bastante importante de personal. Y obviamente es muy difícil hacer esa evaluación individualmente. Una cosa no quita la otra, porque podemos hacer una etapa de evaluación colectiva y una etapa de evaluación individual según el caso. Las evaluaciones colectivas no necesariamente implican que hay mucha gente que deba evaluarse para un ingreso. Muchas veces se trata de 10, 20 o 30 personas, pero en vez de elegir una administración individual, el evaluador elige hacer una toma colectiva. Es ante esto que nos gustaría reflexionar cuál sería el criterio más conveniente y cuáles técnicas aplicar en donde podamos tener una información confiable y también poder obtener algunos aspectos generales del perfil de personalidad y de aptitudes y su adecuación con el puesto que la persona ha de desempeñar. Dentro de las técnicas que no deberían tomarse en forma colectiva y que muchas veces sí son administradas de esta forma, son el HTP, es decir, el test de la casa, el árbol, la persona, el test de Bender, el test de la persona bajo la lluvia principalmente. ¿Por qué? Porque son técnicas en donde además de evaluarse en sus contenidos, hay aspectos que deben ser observados como cómo la persona construye el dibujo, las detenciones, los lugares de borradura, la secuencia en que fue realizado. Cada una de estas pautas formales o estructurales dan cuenta de aspectos muy profundos de la personalidad y que y cuando la administración es colectiva no pueden ser evaluados y por lo tanto a veces la información que vamos a obtener no es tan confiable. La reflexión es que si podemos tomar técnicas que realmente pueden ser tomadas colectivamente, ¿por qué no considerarlas como prioridad en la evaluación inicial? En general, cuando se trata de postulaciones para puestos en donde es mucho el personal que debería ingresar, es importante separar la evaluación, desde nuestro criterio, en dos etapas. Una etapa de screening, en donde vamos a seleccionar cuáles son los candidatos que mejor, en función de su perfil de personalidades, de aptitudes, experiencia, más obviamente toda la cuestión, digamos, de los exámenes psicolaborales, que incluye lo médico, lo oftalmológico, los antecedentes personales, influyen justamente en que esa persona sea considerado un postulante apto. Dentro de las técnicas que podemos tomar en forma colectiva, tenemos muchas. Por ejemplo, el test del animal, la técnica del test del árbol, que puede tomarse tanto individual o colectiva, el test del Toulouse, que es un test de atención, los test de inteligencia. Otro de los test proyectivos que pueden tomarse, por ejemplo, es el test palográfico. También tenemos los completamientos de frases, los test de redacción, como mis manos y yo. Tenemos, por ejemplo, los cuestionarios o inventarios de personalidad, que realmente hay muchos y muy buenos, como por ejemplo el MIPS, el MMPI 2, el CPS, que es el cuestionario de personalidad situacional. También podemos administrar en forma colectiva, aunque siempre es mucho más rico la administración individual, el cuestionario desiderativo en su forma de cuestionario autoadministrable. La idea es que con esto nosotros tengamos un perfil básico de la personalidad, no profundo, porque para ello necesitamos de los otros test que hemos mencionado, y en base a ello tratar de ver justamente cuáles son los candidatos que presentan las competencias y las aptitudes más acordes con lo que se debe evaluar. De esta forma estaríamos actuando de forma más confiable y recién en una segunda etapa pasaríamos a la evaluación individual.